Continuamos en Ojalá. Lo que se está planteando con esta situación de la educación y la relación que tiene la inversión necesaria que hay que hacer, tiene un componente de tipo político que se está manejando ahora en toda la opinión pública. Algunos grupos son partidarios de controlar el déficit fiscal de los gobiernos, no solamente el de aquí, sino de todos los gobiernos. Es lo que se ha hecho en toda Europa prácticamente. Sí. Es decir, la crisis que inició en el 2007 y se consagró en el 2008 y que el 2009 pues venía prácticamente arrolladoramente manifestándose a nivel mundial, la genera la banca, ¿verdad? Con todos los sistemas especulativos que ya conocemos. Una vez instalada esa crisis, los negocios y la actividad económica lo que hizo fue descender. Una caída brutal a nivel mundial del PIB mundial. Entonces, las economías, los gobiernos, en ese momento incluso, ante el pánico que había, los organismos internacionales favorecieron las políticas anticíclicas, es decir, de estímulo a la economía con fines de levantar la economía porque era insostenible una profundización, preferible, vamos a decir, invertir y caer en déficit que meterse en una recesión absoluta, porque la recesión implicaba más pérdida de empleos, caída de las recaudaciones fiscales y por tanto los gobiernos, las sociedades se iban a quedar sin nada que invertir. Bien. Ahora está, por ejemplo, veo los grupos de la oposición, sobre todo el Partido Revolucionario Dominicano, que ha asumido la política fondo monetarista. Es decir, para ellos, la idea que está en el presupuesto del 2.7% de déficit que el fondo aceptó que se incluyera, es decir, el gobierno iba a extraer un déficit calculado para estimular la economía. Eso estaba estimulado y era 47.000 millones. Así es. Bueno, pues ellos no son partidarios de eso. Ellos preferían que el gobierno se ajustara más la correa, no invirtiera, que no se produjera el crecimiento que hubo de un 9% en el primer semestre de este año, sino que todo lo contrario, que al no invertir continuáramos entonces en el proceso recesivo. Porque ellos entienden que la explicación y lo más saludable para el país era que el gobierno no tuviera fondos, que se recogiera, que no invirtiera. Pero el sector privado no tenía que invertir, porque los créditos internacionales se agotaron todos, no le están prestando a nadie. El fondo que estimuló esas políticas al inicio dio facilidades a los gobiernos, le prestó incluso para que estimularan la economía y pudieran levantar como ha pasado aquí. ¿Que se iban a producir déficit? Sí. Ahora se está señalando que se nos fue la mano, que en vez de 2.7 llegamos a 3.7, un 1% más. Bueno, perfecto, es posible. Quizás lo que tenemos que buscar no es que desaparezcan las políticas anticíclicas ante la recesión, es cómo la vamos a graduar, cuánto es lo que tenemos que tener ese déficit, que sea manejable, pero que la economía se sienta estimulada para que el fisco crezca en sus recaudaciones y pueda ayudarnos entonces con el sistema educativo y con la salud. Sin dinero, un Estado que no tiene dinero no puede hacer nada. Entonces, la fiscalidad tiene de importancia eso, es decir, los gobiernos tienen que sacar de los impuestos los fondos necesarios. Cuando se está llamando a que se corrige el déficit, lo que se está diciendo, no inviertan, vamos a recogernos y dejemos la economía que ella será espontáneamente, me imagino yo, producirá los resultados esperados de bonanza. Cuando hay recesión, hay menos empleos. Claro. ¿Qué destino va a tener las familias dominicanas si no generamos empleo? Si no hay recursos en la economía, si los negocios no están vendiendo, ¿de dónde vamos? ¿Cómo vamos a vivir? Entonces, cuando usted habla de controlar el déficit y que se abandonen las políticas anticíclicas de manera total, no te dice ni siquiera, no, vamos a estimular un poquito la economía de manera que evitemos caer en la recesión. No te están planteando ser moderado en ese sentido, sino control de déficit, como lo hicieron a Grecia.
Amárrese los pantalones, si la gente protesta, busque los policías, tírelo a la calle, mate a quien haya que matar y punto. Que por la vía policial se controla eso. Y además pagándole a la banca internacional, como bien tú decías, Roberto. Pero ¿y el costo humano de las sociedades nuestras? ¿Cómo se va a pagar? Así, con policía, con hambre, con déficit en la educación, en la salud, como están pasando muchos. Pero además, uno pudiera tener la falsa impresión cuando se dice recesión o cuando uno dice la economía no está funcionando bien. Uno puede tener la impresión, quizás desde una percepción de clase media, de que todos estamos iguales. Como que si aquí decimos la economía va mal, como que a los tres nos está yendo mal. Así es. Y puede ser que a ustedes dos le esté yendo pésimo y a ti mí muy me mal. esté yendo muy bien. Claro. Sí. También. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Claro. Las grandes empresas, Claro, en medio de todo esto, han ganado... No, pero y la banca. No, pero que han ganado Sí, claro. enormemente. E incluso ha habido un proceso de concentración de la riqueza. Es decir, donde habían 3 banquitos, ahora queda uno solo. Porque ese uno consiguió un dinero prestado de que para salvarse, y lo que hizo fue comprar a los otros 2 en dificultades. Ha habido un proceso de concentración de la propiedad. Y bueno, y los resultados están ahí, en Estados Unidos, están ahí. E igualmente el desempleo. Entre las personas con grado o con maestría, el desempleo apenas alcanza 2-3%, mientras que en el resto de la